Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de Hebreos. En este caso vamos a estar estudiando donde dice superior en su ministerio, en su separata, y vamos a abarcar Hebreos capítulo 9 del 1 al 10, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que siempre recordemos que Hebreos va a tratar por todos los medios el autor de que nosotros podamos estar 100% seguros de que Jesús era el Mesías prometido, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús, ¿verdad?, es el Cristo, de que Jesús es el que en realidad, ¿verdad?, vino y murió por cada uno de nosotros. O sea, 100% va a demostrar la magnificencia de Jesús aún en esta tierra. Dice este pasaje de Hebreos, habla del ministerio superior de Cristo. Su sacrificio acarrea mejores beneficios y se efectúa en un santuario celestial y por eso es superior. Si nosotros leemos Hebreos 9 el 11 y el 12, que es como la introducción que está acá en nuestra separata, donde dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De verdad que eso es una bendición enorme que nosotros tenemos. Dice: ¿por qué pensar en regresar a lo antiguo cuando la expresión que Cristo nos ofrece es mejor y dura eternamente? ¿Por qué era necesario? Porque había que explicarles, ¿verdad?, y decirles que si antiguamente se hacían las cosas de una manera, ya no se iban a hacer así, sino que por eso había venido Jesús. Dice: expiación es el significado de una palabra, originalmente significa cubrir. En relación, vea que con el Antiguo Testamento, dice: el día de expiación mantenía el pecado cubierto, no lo quitaba. Es decir, solamente estaba así oculto, no se veía. Y eso era en el Antiguo Testamento. Más bien prefiguraba el sacrificio de Cristo, que sí lo pudo quitar. Porque en Juan 1:29, ¿verdad?, si nosotros leemos, se habla de que él vino a quitar. Dice: es interesante notar que en el Nuevo Testamento no se usa esta palabra, sino propiciación o satisfacción. Es decir, no había expiación, porque la expiación, como decía, solo significa cubrir. En cambio, propiciación o satisfacción era una palabra totalmente diferente, que iba más allá, ¿verdad?, de lo que simplemente era cubrir, ¿verdad? Hay un mejor santuario y ordenanzas, eso lo vemos del 1 al 12. El tabernáculo ocupaba un lugar muy importante para Israel, era el punto de contacto entre Dios y el pueblo, pero ese lugar y todos sus ritos no eran capaces de quitar el pecado y la culpa que sufría el hombre. En contraste con esto, el pasaje presenta el ministerio de Cristo, que sí pudo satisfacer las demandas de Dios. De eso se trataba. Antes se tenía que hacer ese tipo de sacrificio, ¿verdad? Hacer ese sacrificio donde se tomaba un cabrito, un cordero, en unos casos eran palominos, dependiendo de la capacidad económica que se tuviera para hacerlo. En este versículo, en el primer versículo del capítulo 9 dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando de lo que ellos ya conocían. Antiguamente el pueblo ya conocía y sabía de que había que hacerse sacrificios y todo eso, ¿verdad? Y que se iba cada cierto tiempo, ¿verdad?, el sacerdote a orar por los pecados que el pueblo había cometido. Entonces, dice acá, los versículos del 2 al 5 se refieren al santuario o tabernáculo, aunque no lo describe con detalle, de Hebreos, ¿verdad? No era necesario explicar este tema porque sus lectores, quienes eran judíos, ellos ya lo comprendían. Por lo tanto, únicamente se menciona que el santuario se dividía en dos partes: lugar santo y lugar santísimo.
en los versículos 2 y versículos 3. El primero contenía el candelero y la mesa de los panes, el segundo un incensario, ¿verdad? Y el arca del pacto, sobre el cual estaba el propiciatorio, donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Después de hacer esta descripción, habla de las ordenanzas. Habían dos eventos que tenían un significado especial para este pueblo, relacionados con los oficios diarios de los sacerdotes y del sumo sacerdote. El primero tenía que ver con las ofrendas diarias. Lo vemos en los versículos de Éxodo del 38 al 46 en el capítulo 29, en los cuales dice: el sacerdote tomaba los 2 corderos todos los días para ofrecerlos en la mañana y en la tarde. La sangre se ofrecía en ese sacrificio y era para mantener limpios a los israelitas todos los días durante el año, y también para protegerlos de juicio por sus pecados diarios. Y luego el segundo día era el día anual de expiación, y eso lo vemos en Levítico 16, que era un acto general de limpieza para todos los pecados e impurezas. Tenía que ser un día de humillación, no era un día de fiesta, sino de ayuno. El judío piadoso se preparaba absteniéndose de alimento con 10 días de anticipación. En ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sangre en el propiciatorio después de haber sacrificado a un animal. Si usted se fija, ¿por qué hace toda esta referencia el autor de Hebreos? Porque les estaba recordando, les estaba diciendo: miren, todo esto pasaba, todo esto se hacía antes. O sea, para que se dieran cuenta de que no era algo que estaba como inventado, sino que tenían un sustento bíblico acerca de lo que se daba anteriormente. Luego se describe que por eso hoy había un nuevo pacto. Y eso es lo que acabamos de leer nosotros en el versículo 11 y 12. Dice: el mejor santuario, mientras el anterior con un santuario terrenal, el nuevo con el más amplio y más perfecto tabernáculo. Eso lo vemos en el versículo 11. Pero estando yo, dice, ya presente, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto demuestra que el ministerio de Cristo se lleva a cabo en un mejor santuario, ¿verdad? Es un mejor santuario porque su origen es divino, no es de esta creación. Es eterno, es decir, que no es temporal. Es celestial, es decir, que no es terrenal. No requiere de ritos, mientras el antiguo pacto lo hacía. No tiene que repetirse, es decir, no tiene que irse cada año, no tiene que hacerse cada día. Es eterno porque Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto y es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces, por eso se hacía ese contraste. Vea, primero de lo que se hacía antiguamente y luego se estaba hablando de Jesús. Dice que ofrece mejores servicios. Eso lo vemos de los versículos 13 al 28. Porque muestra una purificación interior. Si leemos el 13 y el 14. Dice, porque si la sangre, si nosotros leemos, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Definitivamente que era como un súper contraste lo que se estaba dando en este tema, ¿verdad? De saber de que iba a haber algo más allá. Cuando leemos el 13 y el 14, más allá de lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Que Jesús lo que venía a hacer era que iba a limpiar sus conciencias. Dice que surge también una pregunta, aquí en el versículo 14. ¿Por qué tiene más valor la sangre de Cristo que la de los animales? Porque en el versículo 14 nos da una clave, donde dice, porque Él fue sin mancha, significa que Él no pecó. Entonces esa sangre totalmente estaba santificada. El versículo 14 nos da esa clave. Cuando Adán pecó, todo cayó bajo condenación.
inclusive los animales, las plantas y el hombre mismo. La sangre de Cristo fue ofrecida en forma voluntaria. Él se ofreció a sí mismo. En contraste con esto, dice, el animal tenía que ser atado para ser sacrificado y que se dificultaba acercarlo al altar porque olía la muerte y por instinto se apartaba. Entonces se puede decir que la sangre de Cristo es mejor porque es sin mancha, es voluntaria y por esta razón podía limpiar la inmundicia que nosotros podamos tener interior, ¿verdad? Limpiar nuestra conciencia. Otra de las cosas que que pasaba con este sacrificio es porque provee esperanza para los que viven bajo el primer pacto. Por eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos, y eso lo vemos en el 9:15, donde dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vea que es sumamente importante ese contraste, de verdad es muy interesante y quizás debemos de hacerlo detenidamente, darnos cuenta de qué es lo que se hacía antes, qué es lo que vino a hacer Jesús. Y de esa manera como lo está explicando el autor de Hebreos, me parece una forma muy exacta acerca de todo lo que estaba pasando. Dice que esto provee esperanza. Los versículos del 16 al 22, el escritor dice, hace un paréntesis para explicar brevemente que los beneficios de Cristo tienen un precio. En otras palabras, dice, el perdón que Dios ofrece en el nuevo pacto tiene un precio muy alto y lo explica con dos ilustraciones. La primera se refiere a los beneficios de un testamento, ¿verdad? O es un documento que no se hace efectivo hasta que muere el testador. Y la segunda ilustración es al sistema sacrificial hebreo. Eso lo vemos en los versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, dice, es necesario que intervenga muerte del tentador. El 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, por eso tenía que morir, ¿verdad? Definitivamente, para que eso se hiciera realidad. Otro de los beneficios es que quita el pecado eternamente. Eso lo vemos en los versículos 23 y 28. Dice, Cristo al entrar al santuario celestial con un solo sacrificio pudo quitar para siempre el pecado. En este único sacrificio, nuestro Redentor llevó el castigo que merecíamos. Y yo creo que esto es de suma importancia que nosotros lo valoremos. Valoremos muchísimo lo que Jesús hizo por nosotros, porque el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó por nosotros. Y luego tenemos una mayor eficiencia. Si lo vemos en el capítulo 10, versículos del 1 al 10, donde dice, para probar la eficacia del sacrificio de Cristo, el escritor regresa otra vez al antiguo sistema sacrificial para enseñar que éste no pudo proveer la perfección. Los sacrificios bajo el sistema mosaico tenían que repetirse sin cesar una y otra vez. Ahora, si una cosa es realmente eficaz, no necesita repetirse. ¿Qué significa? Que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y es sumamente eficaz, por lo tanto no tuvo que repetirse. El versículo 9 de Hebreos 10 dice que Cristo, al obedecer a Dios, quita lo primero, el sistema sacrificial mosaico, para establecer lo último, el sacrificio obediente y perfecto de Cristo. Se elimina el sistema antiguo, que era inadecuado e ineficiente, para establecer el nuevo, a base de un sacrificio voluntario y por lo mismo más eficiente. Eso lo vemos en los versículos 9 de Hebreos 10, donde dice el 9. Ahorita se lo leo. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En serio que es importante que nosotros podamos recordar esto. Yo creo que todos sabemos, sí, Jesús se sacrificó, pero el valor, ¿verdad?, que tiene ese sacrificio en la cruz por nosotros es inmenso, de verdad, porque nos limpia, nos purifica y nos hace justificados, ¿verdad?, delante de Dios, y estamos pues más que agradecidos con Jesús por lo que hizo por nosotros. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.